¿Por qué fue asesinado Portales? Bueno, fue asesinado, hay siempre una versión oficial de la historia y después hay muchas teorías. La oficial, ¿no es cierto?, es que una parte del ejército, con el coronel Vidaurre, sentía que primero iban a una guerra que no tenía sentido y que Portales, hay que decir que para preparar a Chile para la guerra, estableció ciertas atribuciones extraordinarias para el presidente de la República. O sea, decían que se había convertido en una especie de dictadura. Pensaban que se iba a convertir en un verdadero dictador y con la guerra era un paso más a la dictadura. De hecho, Vicuña Maquena dice que en su segundo gobierno fue un dictador, pero dice que si no es un dictador genial, que dice un dictador creador, una cosa así. Entonces pensaban que la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana era simplemente una excusa para instaurar la dictadura de Portales en Chile, y por eso se amotinó ese sector del ejército. Hola y bienvenidos a nuestro capítulo sobre Diego Portales. Hoy estamos con el profesor Gonzalo Arenas, abogado de la Universidad Católica y doctor en Historia de la Universidad Autónoma de Madrid. Gonzalo fue diputado de la República de Chile entre 2006 y 2014 por la región de la Araucanía. Hoy es decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de San Sebastián. Y en 2024 Gonzalo publicó Memoria Portaliana. Así que vamos a hablar con un experto sobre Diego Portales. Bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación, pues feliz de estar acá. Vamos a partir con una cita. Escribió Benjamín Vicuña Maquena sobre Portales. En los venideros siglos, cuando las pasiones y los hombres descansen en el mismo osario, no quedando en pie de todas sus efímeras luchas, sino el único sentimiento que sostiene y engrandece a los pueblos, el amor a la patria, el nombre de Portales será perdonado de sus errores y su memoria, limpia entonces de toda sombra, brillará alta y justificada, porque si fue tirano, también fue mártir y nunca dejó de ser chileno. También dice, fue extraordinario pero imperfecto. ¿Quién fue Diego Portales? Bueno, quizás la semblanza que más ha marcado es efectivamente la que hizo Vicuña Maquena, que él en el fondo logró captar el personaje en su esencia, este hombre con muchos defectos y a su vez con muchas virtudes, y esa contradicción es que quizás lo hace un personaje tan atractivo. Pero yo creo que él dice en la última frase algo importante, fue un gran chileno. Yo creo que es quizás el más chileno de nuestros próceres, en el sentido de reflejar lo que somos, con todas nuestras contradicciones, nuestras dudas, nuestros defectos, nuestras virtudes, y quizás él muestra lo mejor que puede hacer alguien en circunstancias adversas, y yo creo que en ese sentido, cuando uno lee sus cartas, se da cuenta que hay una mentalidad del chileno que se refleja hasta por las páginas, por los poros de las páginas. Entonces, yo creo que fue un gran chileno. Yo creo que esa definición que hace Vicuña Maquena es de las más certeras. Un gran chileno que ahora último ha sido destacado, pero durante mucho tiempo ha sido como criticado por cierta parte de la intelectualidad chilena. ¿Por qué es tan criticado? Sí, porque mira, yo escribo un libro que se llama La tradición política portaliana, que todo el mundo cree que es una biografía de Portales, pero no, el libro empieza después de que Portales muere, porque en el fondo es cómo la historia ha tratado a Portales en su desarrollo. Y yo me baso mucho en una idea de un historiador francés que se llama Pierre Nora, que él, escribiendo una biografía de Gaulle, él dice que hay personajes que le ganan a su historia. ¿En qué sentido? En que hay personajes en que es muy difícil escribir una historia objetiva, pulcra, prístina, sino que mueven pasión hasta mucho después de que murieron, que fue el caso de Gaulle. Bueno, Portales también. ¿Y por qué produce eso? Y eso produce que Portales sea muy utilizado políticamente durante toda la historia de Chile por distintos sectores. Es usado por liberales, es usado por conservadores, es usado por nacionales, fue usado por Pinochet, fue usado también, incluso hay líderes del Partido Comunista que eran grandes portalianos, como Orlando Millas, que era muy portaliano, etc. Entonces, siempre toda discusión de Portales, en el fondo, es una discusión de política presente. Y por eso es que una figura como Portales es tan contradictoria, porque todavía es un personaje que no está asentado históricamente, y por eso la frase Nora, que hay personajes que le ganan a su historia. Bueno, todo el mito de lo que fue Portales aún tiene más fuerza de lo que sabemos históricamente de Portales.
¿Qué sabemos históricamente? Y en eso ayudó también no solamente Vicuña Maquena, sino que ayudó también a fomentar esta imagen, que fueron los grandes como forjadores de la figura de memoria de Portales, Barros Arana, bueno, y especialmente Francisco Antonio Encina y Alberto Edwards. Ya. ¿Qué es lo que dice cada uno de estos autores más o menos a grandes rasgos? Claro, ¿Lo destacan, lo critican? es que ninguno de esos tres autores uno podría decir que tiene una obra histórica de nivel académico. Son todas obras bien interpretativas. ¿Ah? Quizás Barros Arana es el que más positivista es en el estudio de la historia y por lo tanto más preciso. Pero los grandes imaginarios políticos de Portales lo construyeron entre Alberto Edwards y Francisco Antonio Encina y Vicuña Maquena. Los tres que tomaron al personaje, más que por lo que hizo, por lo que significó, por lo que reflejó. Entonces, siempre hay una idealización o a veces un ataque más injusto de lo que debería ser de la figura de Portales. Por eso cuando decimos qué es lo que sabemos de Portales, bueno, yo trato de hacerlo en el primer capítulo de mi libro sobre la memoria portaliana, es decir, mira, esto es los hechos nos dicen esto. Después de su muerte se ha construido todo el resto. Ahora, ¿qué de eso importa que sea verdad o no? Encina tenía una frase, decía, importa poco si lo que se atribuye a Portales es verdad o mentira, lo importante es lo que los pueblos creen, porque son esos imaginarios políticos los que van construyendo en el fondo las realidades políticas también. Entonces, en estos personajes tan complejos, cada uno puede distinguir los hechos de la interpretación, pero es tan difícil que, nuevamente, como decía, hay personajes que le ganan a su historia. Ni siquiera tenemos un retrato de Portales, que lo estábamos hablando antes de empezar la conversación. Claro, Portales, bueno, en la época de Portales habían retratistas importantes, pero él nunca quiso hacerse un retrato. Y ¿Por el qué? retrato, no sabemos, quizá era medio vanidoso. Sí sabemos que en los últimos años estaba quedando medio pelado y ocupaba un peluquín, porque de hecho lo menciona en sus cartas. Cuando hay una carta muy simpática que le dice un amigo, mira, me estoy probando un nuevo peluquín que me llegó y me dio un pichón, dice. Quizás por vanidad, no sé, o por no aparecer, puede ser también. El punto es que el retrato que conocemos de Portales lo hizo un pintor italiano que estaba en Chile en el momento de la muerte de Portales, y él hizo un bosquejo a partir del cadáver que vio, y después lo retocó con la imagen de un hermano de Portales. Pensé que Portales tenía 22 hermanos, con un hermano de Portales que decían que era el que más se parecía a él. Entonces, de estos dos bocetos, él hizo el cuadro como oficial de Portales que nosotros atribuimos, que es en donde aparece vestido de uniforme, ¿no es cierto?, al lado de un escritorio con la Constitución del 33. Y bueno, y todos los retratos de Portales se basan en ese. Entonces, efectivamente, no hay ninguno que haya sido de él. Sí, tiene que ser una aproximación muy buena. Volvamos un poco a la biografía de Portales. ¿Dónde nace? ¿Qué estudia? ¿Cómo es? Porque no participa en la independencia, porque era muy joven. Sí, de la infancia Portales no sabemos mucho. Sabemos que, bueno, se bautizó en la iglesia Santa Ana, aquí en Santiago. Sí sabemos que era medio travieso. Hay un par de historias que cuentan, ¿no es cierto?, de que parece que no era muy aplicado, sino que era más bien desordenado. Habría sido niño Ritalin en esta época. Y que muy joven el papá trató de encaminarlo en la vida eclesiástica, pero este se rebeló, entró al Instituto Nacional, estudió, ¿no es cierto?, bachillerato, los cursos que se supone que se hacían para llegar a ser abogado. El Instituto Nacional recientemente creado. Creado. De haber sido las primeras generaciones. Así es. Y después no pudo terminar porque con la Reconquista se acabó el Instituto Nacional. Entonces él nunca terminó sus estudios. Y muy pronto se dedicó al comercio. Y de lo que sabemos bien de su vida es de esa etapa. Después de que se dedica al comercio, 1821 más o menos, sabemos que se casó con una prima, estuvo muy enamorado, murió en el parto su señora,
tuvo como una especie de crisis mística, dijo que nunca más se iba a casar, tuvo unas cartas ahí al padre diciendo que se iba a dedicar a la religión, etcétera. Pero a los 6 meses ya estaba pololeando en Perú, en el Callao, instalando unos negocios, así que era muy pasional también, muy de extremos. Y de ahí sabemos mucho, por sus cartas sobre todo, que son un tesoro. De pocos próceres tenemos tantas cartas para conocer la intimidad del personaje. ¿Quién las guardó, las cartas? ¿Por qué las tenemos hoy día? Las recolectó, fueron varios procesos, pero el que las recolectó primero fue Vicuña Maquena. Después vino un historiador de la Cruz que lo publicó en 2 tomos, después fueron en 3 tomos para el centenario Portales, y hoy día salió, o sea, no hoy día, hace un tiempo, salió una edición quizás la más completa en 2 tomos que hizo la Universidad Diego Portales, que es el Epistolario Portales. Ahora, el texto madre de la recopilación de las cartas es de 1930, que es de la Cruz, que son en 3 tomos. Pero en el momento de su muerte, ¿Portales tuvo hijos? O sea, ¿quién lo guardó, familiar suyo? Sí, no lo guardó. Lo que pasa es que tenía una vida media desordenada, Portales. Él dijo después de que quedó vivo que nunca más iba a volver a casar. Tuvo una mujer con la que tuvo 3 hijos. Ella murió joven, después de Portales, pero murió. Los hijos quedaron huérfanos. Él no los había reconocido todavía. Fue el Congreso el que los reconoció como hijos de Portales. Y las cartas que él tenía, las tenía en su casa, que no vivía con ellos. Perdón, ¿por qué el Congreso? Porque como un acto de, o sea, cuando murió Portales, el Congreso dictó una ley, primero rendiendo homenaje a la muerte de Portales, ordenando que se hiciera un monumento a Portales, y también como los hijos quedaron desamparados, y todos sabían que eran los hijos de Portales, los reconoció legalmente como el hijo de Portales y les dio una pensión. Yeah. Porque eran chicos todavía. Las cartas las encontraron en casas donde había ido Portales, y en el libro de Vicuña Maquena él hace una recopilación de los paquetes de cartas que encontró. De hecho, yo los menciono en mi libro también. Ahí están cartas, y después se fueron recuperando otras de a poco. Perfecto. Lastarria también escribió sobre Portales. Lastarria escribió insultando a Vicuña Maquena por haber escrito la biografía de Portales. Porque Vicuña Maquena era un liberal. Sí, era un liberal. Letelier también, o sea... Perseguidos por Portales. Exacto. Lastarria también. Y Lastarria, cuando vio la biografía de Vicuña Maquena, se indignó con Vicuña Maquena porque le dijo: no puede ser que usted ha ensalzado a este tipo que era un dictador, que era de lo peor, con lo que usted escribió ahora va a quedar como un héroe. Estuvo una diatriba en contra de Vicuña Maquena. Entonces le echaba en cara que usted, cuando escribe a alguien, se termina enamorando del personaje. Entonces tiene algo muy duro contra Portales, y que en el fondo iba dirigido contra Vicuña Maquena por la imagen que él pensaba que se iba a perpetuar a través del escrito de Vicuña Maquena, y fue así, porque en el fondo el Portales de Vicuña Maquena fue uno de los que más fue decidor en cuanto a cómo se iba a posicionar históricamente el personaje. ¿Cuándo entra Portales al poder? ¿Cuándo empieza a ser importante en la historia de Chile? Porque antes era un comerciante. Sí, era un comerciante. ¿Cómo se mete en la política? En las elecciones de 1828, ahí se iba a dictar una nueva constitución, o sea, se había dictado una nueva constitución, y bueno, iba a hacer la elección presidencial, la elección parlamentaria, y él se agrupó con otros empresarios, el grupo que los llamaban los estanqueros, en donde ellos participaban de la cosa política, que era como un grupo de personas que creían en el orden, que el país está desordenado, que no eran políticos profesionales, pero que querían tener una solución. Hay que pensar que Chile venía desde 1823 hasta 1828 con una inestabilidad política muy grande, que en el fondo no permitía hacer nada. Nos estábamos convirtiendo en una especie de república bananera, sin llegar a concretar un orden. Entonces, se estaba moviendo un poco hacia el liberalismo. Hacia el liberalismo, el federalismo. Y lo cual, a juicio de los estanqueros y de Portales, porque hay que ver también que ellos conocían bastante bien la realidad latinoamericana, entonces veían que había ocurrido en muchos países que se habían dividido, que se habían enfrentado en guerra civil, entonces ellos no querían eso para Chile. Y se organizaron y participaron en las elecciones, les fue mal, y a propósito de esa elección presidencial,
de Pinto. Estalló la guerra civil por un tema de interpretación de quién iba a ser el vicepresidente de la República. Y que era importante porque Pinto había dicho que al asumir la presidencia iba a renunciar después, porque no quería ser presidente, entonces iba a asumir como presidente el que iba de vicepresidente. Entonces la pelea estuvo por quién iba de vicepresidente. Y ahí estalló la guerra civil hasta 1830 con la batalla del Lircay. Y ahí entra Portales. Mi pregunta es, ¿cuándo agarra tanto poder Portales? ¿Cuándo agarra tanta relevancia? ¿Cuándo se transforma en este superministro? ¿Y por qué? ¿Era muy talentoso? ¿Tenía un mando? Yo creo que era un tipo con carácter y decisión y personalidad y liderazgo. Entonces, como hacían falta mucho de esos, y era en el fondo, Portales no era un intelectual. Él tenía 2 o 3 ideas, bueno, pero eso es la virtud del político, tener pocas ideas pero efectivas y llevarlas hasta el final. Y él hizo eso. El ejemplo de, oye, hay 2 o 3 cosas que necesitan los países para funcionar y él tenía una voluntad de hierro para llegar hasta el final. Orden, virtud cívica. Libertad económica, o sea, libertad de comercio. Exacto, una administración pública, ¿no es cierto?, que fuera ejemplar, etcétera. Y uno dice, bueno, pues esas son cosas obvias, bueno, pero que en esa época no eran obvias. Claro. Gracias a Portales se hicieron obvias en la historia de Chile. Y a partir, ¿no es cierto?, de principalmente 1830, después del Lircay, es donde él adquiere ese poder, pasa a ser el gran ministro, y después de poco tiempo, eso sí, se retira, se va a Valparaíso, y después en un segundo ministerio vuelve cuando siente que hay una amenaza con la Confederación Perú-Boliviana, y ahí lo asesinan. Si uno ve, los años activos de Portales en política son muy pocos, y por eso es tan increíble el poco tiempo que estuvo y el impacto que produjo. Lo mismo hablamos de Carrera hace poco, que claro, en realidad su gobierno fue súper corto y produjo muchísimo. Así es, porque son personajes especiales, algo tienen que marcan la historia tan fuerte. Te iba a preguntar, ¿cuál es el rol de Prieto? Porque ¿por qué es tan poderoso Portales, siendo que no era ni el presidente? Que se supone que no quiso ser, pero ¿qué rol juega Prieto? ¿Prieto lo dejaba hacer? Bueno, a ver, Prieto era un gran militar, pero Portales, una de las sabidurías de Portales es que dijo, bueno, la única forma de que un gobierno no sea inestable es que formen parte de ese gobierno todos los que lo pudieran votar. Entonces, sumemos a todos los que son peligrosos y que todos formemos gobierno y vamos a estar todos en el mismo barco y así no lo vamos a hundir. Entonces, metió a la iglesia, metió a la aristocracia, y el otro gran elemento político en la época era el ejército. Y el ejército específicamente era el ejército de Concepción, que es donde estaba la mayoría. Y el principal militar con más prestigio del ejército en Concepción era Prieto. Entonces fue Portales el que convence a Prieto de que sea presidente. De hecho, hay una carta de Prieto diciéndole a Portales que él es el que debería ser presidente. Y Portales dice, no, yo no quiero ser presidente, porque en el fondo él sabía que si un civil era presidente, dejaba fuera al ejército. Entonces él necesitaba que Prieto fuera el presidente para darle legitimidad. O sea, así de bien pensado y con falta de ego, porque cualquier político más ambicioso hubiese querido, yo soy el presidente, punto. Buen armador de equipo. Buen armador de equipo. Entonces, y Prieto no tenía el talento político de Portales, era un militar, le daba prestigio a la presidencia, fue un gran presidente, pero claramente le daba mucho espacio a Portales para que él ordenara el tema. ¿Era bueno comerciando? ¿Era malo como en su actividad estanquera? Sí, no, siempre como comerciante le fue mal. Él siempre se sintió un comerciante y siempre quebró. De hecho, cuando se fue al Perú, era porque, bueno, con la llegada de San Martín, la derrota de los españoles en Perú, se abría un comercio importante. Llegó y resulta que estaba toda América metido adentro, y esto es una competencia feroz. Hay una carta en donde él dice, bueno, nos vamos quebrados, derrotados, nos volvemos a Chile más pobres de lo que salimos, le escribe a su amigo Sea. Y en los negocios que se metió le fue mal, después en el estanco también le fue mal. Que era el monopolio del tabaco. Del tabaco. Después trató de, o sea, compró unos terrenos, unas fincas, etcétera, pero tampoco le fue bien.
De hecho, murió pobre. Por eso le tuvieron que dar una pensión a los hijos, porque no había cómo mantenerlo. Entonces, como comerciante siempre fue malo, y para lo que tenía talento, que era la política, siempre la rechazó por instinto. Entonces, era apasionado en algo que no funcionaba y detestaba en lo que sí funcionaba. Era como una vocación cruzada. ¿Cómo fue su participación en la Constitución del 33? ¿Por qué se dice que es la Constitución portaliana? Si no es él el que la escribe. Sí, bueno, hay harta discusión en ese tema. Sí, un tema gigante. Algunos dicen que sí participó. Ramón Sotomayor Valdés, uno de los historiadores también que habla sobre Portales, dicen que Portales siempre estaba atento a qué pasaba. Otros dicen que no le interesó la Constitución porque en el fondo le da lo mismo, porque lo que regía a los países lo importante eran los hechos y las personas, más que los papeles van y vienen. Otros dicen que no es que se haya desentendido, tampoco participó, pero sí hizo un equipo muy bueno con Andrés Bello y Mariano Egaña, que participaban activamente. Andrés Bello desde fuera, a través de sus columnas en el Araucano, diciendo qué cosas eran buenas, malas. Mariano Egaña ya estaba en Chile porque lo trajo Portales. Así es. O sea, lo trajo Pinto. Yeah. Pero Portales fue el que dijo, este tipo es un talento. Entonces hay que tenerlo. A través, dicen, de Mariano Egaña y Andrés Bello, él habría participado. Y otra teoría es que, más que participado, Mariano Egaña con Andrés Bello conocían la realidad inglesa. Ambos habían vivido en Inglaterra. El constitucionalismo inglés, quizá una de las fuentes primeras, y el francés también, postrevolucionario, también había sido una fuente importante, y que en el fondo ese sistema era el que calzaba instintivamente en Portales, que también leía, pero no era un intelectual, pero también leía. Entonces, que se produjo una especie como de triángulo virtuoso entre los tres, o un círculo virtuoso. Entonces, más que la constitución de Portales o que no participó, yo creo que es la constitución de un consenso de tres grandes estadistas que el destino hizo que se juntaran y coincidieran en un momento, y que además tenían personalidades muy distintas entre los tres, pero los tres se respetaban. Entonces, ¿de qué forma eran distintos? Es un hecho colectivo. Andrés Bello era 100% intelectual. De hombre de acción no tenía prácticamente nada. Portales era netamente de acción. No tenía ninguna curiosidad intelectual, ni mucho menos, pero era lo suficientemente inteligente para darse cuenta que las ideas importaban, y por lo tanto veía en Bello un tipo de otro nivel. Y por su parte, Bello también era lo suficientemente inteligente para darse cuenta que las ideas simples no bastaban, sino que se necesitaba una voluntad política que la guiara, y por eso tenía admiración por Portales. Y entre medio de los dos estaba Mariano Egaña, que combinaba tanto la parte intelectual como el activismo político. Hay que decir que fue ministro, fue diputado, fue senador. O sea, Mariano Egaña era como la mezcla de los tres, pero los tres eran distintos, pero se respetaban entre ellos. Por ejemplo, hay Mariano Egaña, hay unos textos de su diario que lleva anotándolo. Entonces, hay una escena muy bonita que dice: pasé por la oficina a hablar con don Diego Portales para mostrarle el proyecto de organización de los tribunales. Y cuando se lo mostré, claro, Mariano Egaña, que era un mateo, le había llevado un mamotreto de este porte, y Portales le dijo: mira, esto no me sirve, tiene que caber en una página. Entonces, eso demuestra, práctico. Claro, y Mariano Egaña le hacía caso. O sea, no es que se fuera alegando, mira, ¿no? Pucha, ya, entonces tengo que hacerlo un poco mejor. Entonces, esas personalidades tan distintas al final produjeron algo, que fue la Constitución del 33 y el sistema político, en donde la Constitución del 33 es una parte de... Pero lo que hizo exitoso es la Constitución del 33, más una tradición política que se implementó y que se vivió y que se practicó. Que son los decenios. Que son los decenios, la forma de entender la presidencia de la República, el rol del presidente, esto tener de funcionarios públicos transparentes, que sean ejemplos de virtud, etcétera. ¿Qué instituciones... primero, ¿por qué duró tanto la Constitución del 33? Y se mezcla con el hecho de que al final los liberales, que fueron perseguidos por Portales, lo terminan ensalzando 20, 30 años después de su muerte. Sí, es raro. O sea, claro, que es raro, pero yo lo explico en el libro de la tradición política portaliana. Cada vez que Chile entra en crisis, busca algún ícono del orden.
y siempre estaba Portales, el principal ícono del orden en Chile. Ya. Entonces, por eso, hasta Baqueano, hasta Balmaceda reivindicaba Portales, Santa María, Domingo Santa María, que de los presidentes más liberales también reivindicaba Portales, porque en el fondo reflejaba algo que es común a la tradición política chilena del siglo XIX, que es la idea de orden. ¿Ah? Orden y progreso. ¿Ah? Libertad dentro del orden. Entonces todos se evocaban a la figura Portales, pero hay momentos en que Portales era denostado, después que era ensalzado, después denostado nuevo, después ensalzado no, dependiendo de los vaivenes políticos de la época. Entiendo. ¿Y qué instituciones fundó Portales? Entiendo que hizo una policía, o sea, ¿cuáles perduraron de todas sus instituciones, además de la Constitución? Bueno, él... O no muchas, y más esta tradición... Yo creo que el gran aporte de Portales fue la construcción de este imaginario político que se tradujo en una tradición, en una tradición política, la tradición política portaliana. Yo creo que son más los ejemplos testimoniales de acción más que de ideas o de instituciones en concreto. Ahora, si uno tuviese que resumirlo en una institución, bueno, es la Presidencia de la República. Porque en el fondo él tenía el concepto que el presidente de la República era el principal motor de la máquina, que con la presidencia de la República y el sentido de autoridad era la única forma que el país funcionara. Entonces, si uno tuviese que decir cuál es la institución propiamente portaliana en Chile, es el presidente de la República. Portales ve como amenaza la Confederación Perú-Boliviana. ¿Por qué? ¿Y qué tiene que ver Freire en todo esto? Claro, mira, lo que pasa es que Portales, y eso demuestra que era un visionario, porque en el fondo es el único que se dio cuenta que esta Confederación Perú-Boliviana iba a evolucionar de tal forma que iba a terminar acabando con el Valparaíso como puerto. Hay que pensar que en esa época la gran parte de los ingresos de Chile eran aduaneros, por lo tanto por el puerto de Valparaíso, y con una Confederación Perú-Boliviana el puerto del Callao iba a tener tal importancia que al final iba a terminar destruyendo a Chile. Eso que uno podría pasar 20 o 30 años más, nadie lo reconocía en Chile, porque Santa Cruz, ¿no es cierto?, era muy amistoso, proclamaba la paz, que no quería tener ningún problema con nadie, etcétera, y muchos chilenos lo creyeron, y Portales fue de los pocos, incluso en contra de la opinión de Andrés Bello, fue de los pocos que dijo, ojo, esto es una amenaza para de aquí a 20 años más, esto va a ser un problema. Así que y ahí está el talento político y la voluntad. Entonces hay que solucionarlo ahora. Y tener la voluntad de llevar a un país a la guerra por un problema que él ve que va a ocurrir en 20 años más. O sea, es una visión a largo plazo gigantesca. Y yo creo que la historia le dio la razón. Esa fue una visión de estadista bien importante. Entiendo que Santa Cruz apoyó a Ramón Freire en una especie como de expedición sí, para derrocar a Portales también. Sí. ¿Influye eso? Sí, pero fue más bien exagerado eso, porque fue un intento bien poco profesional, bien como improvisado, mal hecho. Se bajaban del barco, los metieron preso al tiro. Sí, pero eso se potenció en el fondo para tratar de mover la voluntad del país a ir a la guerra, a la guerra contra la Confederación, porque Chile no quería ir a la guerra contra la Confederación. Prieto. De hecho, el ejército no quería de tal forma que terminó haciendo el motín de Quillota y asesinando a Portales. Prieto se adhería a lo que decía Portales en esta época, pero el gran impulsor de la guerra fue Portales. ¿Por qué fue asesinado Portales? Fue asesinado. Hay siempre una versión oficial de la historia y después hay muchas teorías. La oficial, ¿no es cierto?, es que una parte del ejército, con el coronel Vidaurre, sentía que primero iban a una guerra que no tenía sentido y que Portales, hay que decir que para preparar a Chile para la guerra, estableció ciertas atribuciones extraordinarias para el presidente de la República. O sea, decían que se había convertido en una especie de dictadura. Entonces pensaban que se iba a convertir en un verdadero dictador. Y con la guerra era un paso más a la dictadura. De hecho, Vicuña Maquena dice que en su segundo gobierno fue un dictador. Pero dice que, si no me equivoco, un dictador genial, que dice un dictador creador, una cosa así. Entonces pensaban que la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana era simplemente una excusa para instaurar la dictadura de Portales en Chile. Y por eso se amotinó ese sector del ejército.
Y, y no queriendo asesinarlo en un principio, o sea, el asesinato fue más bien improvisado. De hecho, Vidaurre, bueno, hay distintos testimonios. Uno dicen que Vidaurre ordenó el fusilamiento, otros dicen que nunca se enteró del fusilamiento. Fue el capitán Florín, ¿no es cierto?, que por lo demás era hijastro de Vidaurre, y por eso se le asocia que Vidaurre sí lo habría ordenado, pero eso nunca se va a saber, entonces fue medio improvisado. Ahora, han salido otros libros de teorías de que habían sido los mismos conservadores los que habrían asesinado Portales, porque de hecho después tomaron preso a algunos personajes, un senador, a Benavente, etcétera, de posible complicidad, pero nunca se demostró nada. ¿Cuál era el objetivo de la guerra? ¿Desarmar la Confederación? Desarmar la Confederación e impedir que el Callao terminara ahogando a Valparaíso. ¿Y se lograron esos objetivos? Se lograron, y se lograron más todavía, porque la guerra victoriosa hizo surgir con una fuerza gigantesca el sentido de nacionalidad. Hay que ver que los chilenos en esa época no nacían chilenos, nacían medios criollos. El sentimiento de nacionalidad es algo que se va construyendo con el tiempo. Todavía la nacionalidad no era... Varios habían nacido en el Imperio Español. Bueno, efectivamente. El mismo Portales. Al primero que le ofrecimos ser director supremo fue a San Martín, y no teníamos problema en que un argentino nos mandara. Y el primer presidente fue Blanco Encalada, que también era argentino. Así es. Entonces, el sentido de nacionalidad no era tan fuerte, y la guerra contra la Confederación hizo que Chile se sintiera una potencia, un orgullo. Bueno, el Día del Roto chileno viene, ¿no es cierto?, en la batalla de Yungay, y despertó, ¿no es cierto?, ese espíritu de nacionalidad que después fue tan importante en la construcción de la República. Entonces consiguió más de lo que él pensaba incluso. ¿Y conquistas territoriales en el norte? No hubo ahí... No estaba dentro del objetivo. No estaba dentro del objetivo, era desarmar este entuerto que había. Lo cual también quizás fue bien virtuosa, porque una ocupación militar quizás habría llevado más tiempo, más problemas, y logró lo que quería. ¿Cómo era la personalidad de Diego Portales? Porque a través de sus cartas se le critica mucho, porque era como... no sé, decía mucho garabato, era como... Era vehemente, vulgar. Sí, vehemente, apasionado, le gustaba reírse de todos, de burlarse de todos, a todos les ponía sobrenombre. Le gustaba la fiesta. Le gustaba la fiesta. Era un personaje difícil de escribir, pero un personaje yo creo que muy chileno, que refleja mucho de lo que somos y no somos. Y por eso yo creo que era más que un político profesional, era un gran chileno que cuando vio que su país estaba amenazado, decidió tomar medidas, pero después de eso él pensaba siempre que su vida era otra, no era la política. ¿Ya que se dedicaba cuando no, en ese intertanto que no fue ministro? Al comercio. Ya. Al comercio. También le fue mal. También, no, siempre le fue mal. Te iba a preguntar por la utilización que hicieron los distintos políticos en la historia de Chile de Portales. La última que tenemos es la de Pinochet. Sí, quizás fue la más fuerte, y por eso hoy día Portales es un personaje que todavía divide, porque hubo mucha retórica, al menos hasta el 81, sobre la figura de Portales como forma de legitimación histórica de Pinochet. Y se usó mucho el tema del sistema de gobierno portaliano, etc. Entonces hubo todo un revisionismo histórico de Portales con Villalobos, con Jocelyn Hall, con el propio Salazar, que en el fondo, más que atacar a Portales, atacaban a Pinochet. Y por eso fue un personaje que, bueno, y por su parte, los intelectuales también favorables a Pinochet también escribieron muchos libros resaltando esta visión portaliana de Pinochet, etc. Entonces se convirtió nuevamente en un personaje que le ganó a su historia. Y por eso es que hasta el día de hoy es un personaje que todavía no produce calma, sino que produce pasiones, porque sigue siendo un personaje histórico y controvertido, pero por los usos que se le dan hoy día, no porque él sea especialmente controvertido. ¿Se le sigue usando hoy? O sea, es que se usa en periodos de crisis. Siempre que Chile entra en una crisis se empieza a hablar más de Portales. Y en esta última crisis salieron algunas cosas de Portales, etcétera, pero se sigue utilizando, pero quizás
Es una cosa que va, tiene silencio, surge de nuevo, después se apaga de nuevo. Como con todos, ¿o no? Son como modas. Son como modas, son como en el fondo imaginarios políticos que tratan de encarnarse en alguien, que es la forma más básica y más efectiva, ¿no es cierto?, de hacer política. O sea, encarnar una idea, una ideología, etcétera, en una persona ha sido históricamente lo más efectivo. ¿En la Guerra del Pacífico usaron la figura de Portales? En la Guerra del Pacífico, no tanto, no fue tanto tema Portales. Quizás hubo, bueno, Antonio Varas, que era un gran portaliano, fue ministro de Interior durante la guerra. Rafael Sotomayor también, bueno, en general el Partido Nacional o Monbarista era un partido en su origen al menos portaliano, pero no fue un ícono la figura de Portales, principalmente también porque Aníbal Pinto era un liberal. Entonces, en esa época Portales estaba un poco a la baja. El que sí usó harto Portales fue después de la guerra Santa María y Balmaceda al final también. ¿Qué importancia le daba Balmaceda? Balmaceda tiene, bueno, que también es medio acomodaticio lo de Balmaceda. Sí, porque es del partido contrario. Así es, y siempre, ahora, fue en su origen nacional. Monbarista, fue secretario de Mon, por ejemplo, un tiempo, después se hizo liberal, fue muy parlamentarista, pero después cuando llegó al gobierno se hizo presidencialista, y el presidencialismo lo basó en la tradición portaliana. Entonces ahí en el fondo se fue aferrando que había una tradición presidencialista en Chile, pero para justificar el presidencialismo que él quería imponer a partir de la Constitución del 33, más que una cosa más bien sincera. ¿Quién fue el mayor rival de Diego Portales? ¿Ramón Freire? No, Ramón Freire era muy por debajo de él. Y te iba a preguntar si es que tuvo algún contacto con O'Higgins Portales, que eso sería interesante, porque O'Higgins se está mirando desde Perú en el exilio. Sí, ¿Qué opinaba Portales sobre O'Higgins? En un principio, hay unas cartas cuando votan a O'Higgins o cuando está todavía a punto de votarlo, en donde dice que el hombre es respetado, el hombre es querido, como que confía en él, que es nuestra única posibilidad de un gobierno fuerte, etc. O sea, era un admirador de O'Higgins. Pero después, cuando O'Higgins es desterrado, él se opone siempre a que vuelva. A que vuelva, claro. Y Prieto, de hecho, quería que vuelva. ¿Por qué no lo traen? Él nunca lo explicita, pero la conclusión es porque Portales quería establecer una república real, una república basada en el derecho, en ideas, etc. Una vuelta a O'Higgins sería nuevamente una política de caudillos, que se había en o'higginistas, contra o'higginistas, entonces quería hacer un retroceso político, y no le iba a dar estabilidad al país. Entonces, por eso parece que con el dolor de su alma, porque O'Higgins se portó muy bien con el papá de Portales, en el sentido que después de la Reconquista lo ayudó, etcétera, porque estuvieron presos los dos papás. Que participó en el primer cabildo, el papá de Portales. Así es. Portales dijo, no, este señor solo va a traer inestabilidad para un sistema que queremos formar que sea más allá de los caudillos. Queremos una república. Y por eso se opuso siempre que volviera. O sea, ¿su modelo era el norteamericano a nivel de idea? ¿O era más pragmático de ordenar? Era más pragmático lo que funcionaba, y yo creo que las ideas que él asumía eran las que le decía Bello y Mariano Egaña, y si calzaban con lo que él instintivamente pensaba, era eso. Pero es difícil encontrar un solo modelo que él haya querido replicar. Todo era bien en base a instintos, ideas, comentarios que le habrán hecho, conversaciones que habrán tenido con Mariano Egaña, pero él sacaba sus propias conclusiones y estableció su propio sistema. ¿El sistema económico que implantó Portales, cuál fue? También fue un tema práctico. Él lo que hiciera que llegara más plata a las arcas fiscales es lo que funcionaba. Fue proteccionista para algunas cosas, fue bien libre mercado para otras cosas. Entonces, bueno, en Chile en general en esa época no había una visión propiamente económica todavía. Hay que llegar a mediados del siglo XIX, para 1850, más o menos, como para que empiece a surgir un liberalismo económico ya consentido. En esta época eran más bien proteccionistas liberales. La figura de Claudio Gay la trajo Portales, ¿no es cierto? Sí. Ese es un porque la intelectualidad le da mucha importancia a Claudio Gay en la formación como del territorio y del reconocimiento de esta nueva república. Sí. Pero se le da poco crédito a Portales porque él lo trajo. Sí, ahora, eso era
algo que no es que se le haya ocurrido a Portales, sino que en la época estaba como bien asentado dos cosas, que había que traer intelectuales de afuera, porque no los teníamos, y había que traer mucha inmigración extranjera, porque era la única forma de que nuestro país surgiera, etcétera. Entonces, esto se da en una tradición de traer gente de afuera, así como Pinto trajo a Bello, a instancia de Mariano Egaña, se fueron contratando, bueno, y así hay muchos extranjeros que fueron muy importantes, ¿no es cierto? Domeico, bueno, y innumerables otros, que aportaron mucho, pero era como una política que estaba bien asentada en todo, ¿no? No es que Portal haya sido una genialidad de traer a este señor o a este otro. No. ¿Mm? Bueno, yo creo que nos queda claro. Te voy a hacer la última pregunta. ¿En qué fue pionero? Esa es la pregunta clave. O si es que fue pionero en algo. Yo creo que fue pionero en saber qué era lo que funcionaba para un país como Chile. Él era un chileno, como decía, era un chileno y por lo tanto conocía a su país y a sus compatriotas al revés y al derecho, y más que enamorarse de teorías, de constituciones, etcétera, él decía, hay tres cosas que aquí van a funcionar. Y él fue el primero que dijo, hay que realizarlas, y tuvo la gracia, que pocos políticos tienen, de captar esa idea y además ponerla en práctica. Y yo creo que en eso fue un pionero en la construcción de la República. Te queremos agradecer, Gonzalo, por esta interesantísima y muy informada conversación sobre Portales. Se nota que sabes y manejas todas las fuentes y todos los que han escrito sobre Portales, así que la persona acertadísima para conocer más sobre este personaje tan polémico, querido, odiado, que siempre despierta las pasiones, como tú dijiste. Entonces, muchas gracias y ya tendremos otra invitación para ti para hablar sobre otros personajes que también vienen en la colección, que son Manuel Montt y Antonio Vara, que pensamos hacerlo una figura doble, que eso sería interesante para tenerlos juntos como están afuera de los palacios y tribunales. Muchas gracias por la invitación.